posiciones ingraianas de izquierda en el 66, y en el 68 comienza mayo del 68, y comienza sobre todo el otoño caliente del 69, y toda una etapa que prácticamente culmina a finales del 80. Es decir, la cosa más increíble es que el comunismo italiano, la izquierda socialista italiana y la izquierda sindical tuvo una capacidad enorme de anticipar lo que venía, de analizar los nuevos fenómenos y de poner en crisis lo que se ha llamado el Fordismo. La crisis del Fordismo comienza justamente ahí, que además es la crisis del capitalismo, por cierto, que desde mi punto de vista, lo que estamos ahora es al final de esa etapa de la crisis del capitalismo del Serrano. Pero bueno, eso es otra historia. Es decir, lo más sorprendente es que se pierda el debate en el partido, pero que muchos de los elementos de ese debate aparecen y reaparecen en el conflicto del 68. Y aquí, ya definitivamente, ahora sí que termino, es un poco una historia, ¿no? Yo tengo la convicción de que la crisis del comunismo italiano comienza aquí también. Aunque, como suele ocurrir en la historia, Ana, dame el papel, la bolsa esa. Como suele ocurrir en la historia, las cosas pueden coexistir, la crisis con el crecimiento y la buena noticia. Es decir, ¿en qué sentido, no? A partir de este momento viene un crecimiento espectacular del voto hacia el Partido Comunista Italiano. Entonces, desde mi punto de vista, la paradoja de esta etapa final, cuya figura más paradójica hasta su muerte fue Enrico Berlinguer, la paradoja fue esta. Es decir, fue que en el momento que se iniciaba la gran ofensiva que convertiría al Partido Comunista Italiano en el partido electoralmente más fuerte del mundo prácticamente, que llegó a tener el 36%, hasta el 38%, que era una elección europea, pero que llegó a tener el 36% del voto. Fijaros lo que hay en Italia, el 36% del voto, con el gran voto que ha tenido siempre en España Izquierda Unida. Fijaros lo que significaría tener el 36% del voto aquí, que sería el equivalente al voto que ha tenido el PSOE o el PP en estos años. Bien, en esto que acabo de decir, sin embargo, desde mi punto de vista, toda esta etapa de acumulación de fuerza que yo antes he señalado, de muchos años de lucha, de sacrificio, de muerte, de cárceles, de despidos, de inmigraciones forzadas, todo eso le da al Partido Comunista Italiano una gran fuerza electoral y lo sitúa en el momento álgido. Y como suele ocurrir, en el momento álgido es cuando comienzan las crisis. Una crisis, en este caso durísima, que coexistió la crisis y el ascenso hasta en un momento del ciclo. A partir de ese momento del ciclo, el Partido Comunista Italiano se encontró con enormes dificultades para asumir los retos que su propia mayoría le había creado. Es decir, esto es una cosa muy importante siempre en política, y que se ve muy bien en toda la historia de la izquierda, y que se ve muy bien, enormemente bien, en la historia del comunismo italiano, que es la siguiente. O sea, la vida te sitúa cuando, después de tus luchas, te convierte en una fuerza política determinante, decisiva. Toca el poder, para decirlo así.
o depende el poder de ti. Pero ese es siempre el momento peor, porque ahí los errores todos se pagan. Los errores se pagan, enormemente se pagan. Y yo creo que ahí hay un momento crucial en la historia de Italia y de Europa, que es el convertirse en la práctica en Italia lo que podríamos llamar, lo que llama García Linera, un empate catastrófico, ¿no? O lo que llamaba Gramsci un equilibrio catastrófico, ¿no? En un momento determinado, en los años 70, había un empate catastrófico en Italia, un equilibrio catastrófico en Italia, entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano, entre la fuerza de la renovación y la fuerza de la restauración. Toda esa conflictividad que está por medio del compromiso histórico, muchas cosas así. De toda esa batalla, el Partido Comunista Italiano no sale vencedor. Y yo creo que eso tiene consecuencias enormemente importantes en la evolución posterior del Partido Italiano. Es cierto que ese partido, en el momento peor, cuando lo disuelve Oqueto, tenía una pequeña cifra de voto, un 28%. Y cuando más llegó tuvo un 36%. O sea, había perdido 8 puntos en un momento de ascenso espectacular. Quiere decir que seguía siendo una gran fuerza. Ahora bien, una fuerza ya en declive. Desde mi punto de vista, los problemas están en ese debate de los 60 y de la política real que tú hacías en el momento donde tenía la capacidad de ser determinante. Moraleja española, para decirlo con un ejemplo español. O sea, tú puedes hacer como hizo la dirección del PC y Santiago Carrillo, tú puedes hacer virguerías con la política, ¿no? En el año 77, tú puedes no reconocer que la ruptura no se ha hecho y puedes pegar un salto y subirte a la reforma y desde ahí intentar moverte. ¿Qué es lo que hizo el PC en ese momento? O sea, la ruptura no se consiguió, el por qué o no, eso siempre es debatible, pero lo que pasó fue que la dirección del PC, en alianza con una parte de los poderes establecidos, de Adolfo Suárez, dan un salto. Y el PC encabeza lo que vamos a llamar la reforma, o no encabeza, que más quisiera el PC, que se pone de parte de la reforma intentando guiar la propia reforma. Muchos de nosotros pensábamos, eso es una maniobra politicista que no tendrá buenas consecuencias. Y algunos en aquella época lo escribieron. Lo que ocurre es que eso, que aparentemente fue magnífico y que hizo que Carrillo saliera en todos los sitios y que nos dio, después de tanta miseria, un 10% de votos y un partido legalizado, etcétera, 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 5 años después, eso, desde mi punto de vista, se pagó. Eso se pagó. Y esa política se pagó. Y en parte la estamos siguiendo pagando. Es decir, que en España, en vez de triunfar la ruptura, triunfase la reforma, no fue una cosa pequeña que dejaba indemne a los aparatos de Estado, a la opinión pública, a la cultura política. Esas cosas siempre imponen sus leyes. Carrillo la intentó evitar, como era muy típico en él, a base de golpes palacieros y de fintas. Pero la realidad es la realidad, la diga Agamenón o su porquero, y al final eso pasó. O sea, la política de la transición está detrás, sin ninguna duda, de la crisis del Partido Comunista de España, que todavía a esta altura no se reconoce en ningún documento oficial. Bueno, pues eso también tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista de España en ese momento fue una fuerza determinante política española. No fue decisiva, pero fue determinante. De él dependían muchas cosas. Jugó las cartas, las jugó bien, hizo lo que había que hacer. Eso es debatible. Lo que es evidente es que 5 años después de comenzar la transición, del Partido Comunista no quedaba prácticamente nada. 4 diputados y una tragedia electoral. Bueno, en eso estamos. Y